de la que vamos a hablar hoy se llama la técnica de liberación emocional. Y eso significa que vamos a liberar emociones, pero antes de hablar de liberar emociones, vamos a hablar de qué son las emociones y por qué son tan importantes, ¿no? Y el tema es que la cosa está en que realmente durante muchos años la psicología se ha visto mucho más bien desde el lado mental, desde que tenemos que cambiar nuestros pensamientos y cuando cambiamos nuestros pensamientos cambian nuestros comportamientos. Y cada vez más se está viendo que hay una vía más corta, más fácil y al final más eficaz, ¿no? Que es que si tú cambias las emociones, las transformas de emociones, entre comillas, negativas en emociones positivas, pues entonces el cambio se produce más rápidamente. Entonces, a mí siempre me gusta hablar de que el ser humano realmente tiene como tres partes, que esto también lo decimos en el eneagrama, ¿no? Que son los tres centros. Tenemos la parte mental, la parte emocional y la parte corporal. Y dentro de la parte corporal diríamos también la comportamental, porque el que se mueve es el cuerpo, ¿no? El que se desplaza en el espacio es el cuerpo. Pero lo que nos alerta de que algo no va bien son las emociones. Entonces las emociones, como su nombre indica, son emociones, que son energía que pide movilización, que la movamos, que no se quede ahí bloqueada. Porque cuando la emoción no la procesamos, no la expresamos, no la movemos, se condensa, como quien dice, se convierte en una especie de estructura que ya no permite que la energía fluya armoniosamente por nuestro organismo, ¿no? Entonces es como si tuviéramos bolitas de emoción que están ahí entorpeciendo el fluir normal de la emoción a través de nuestro organismo. Entonces la emoción es como las lucecitas de los coches, ¿no? Que dicen, pues tienes el freno puesto, tienes las luces encendidas, te falta aceite. Bueno, pues la emoción nos está indicando que nos pasa algo, que tenemos que atender a algo, que tenemos que fijarnos en algo porque no estamos sintiéndonos del todo bien. Entonces, vamos a dividir primero las emociones. Tenemos tres tipos de emociones según la nomenclatura que a mí me gusta usar. Hay más tipos de emociones, hay diferentes nomenclaturas que se utilizan. Hay lo que se llaman las emociones primarias, que a mí me gusta llamarlas de supervivencia, que son miedo, enfado y tristeza. Y cuando digo miedo, me refiero a la categoría del miedo. Cuando digo miedo, digo titular miedo. Y dentro del miedo digo susto, terror, inseguridad, inquietud, estar asustado, estar inquieto. Entonces, cuando digo miedo es un titular, es una categoría. Luego tenemos la categoría de enfado. Y cuando digo enfado, digo rabia, ira, cólera, rencor, resentimiento, frustración. Entonces, para que entendáis que esa es otra categoría. Y cuando digo tristeza, es tristeza, soledad, vacío, falta de compañía, sentir carencia. Entonces, tristeza conlleva pena, también conlleva la sensación de duelo, de haber perdido a alguien, ¿no? Entonces, esas son tres categorías importantes. Cuando yo no tengo rabia, puedo tener alegría. Cuando no tengo enfado, puedo tener alegría. Y cuando no tengo tristeza, puedo tener alegría. Así que las cuatro emociones primarias son miedo, enfado, tristeza y alegría. Los chinos, que yo me encanta y les sigo muchísimo, incluyen una más, una emoción más, que sería la preocupación que genera ansiedad. Porque la ansiedad y el miedo son muy parecidos en la fisiología o la manifestación del cuerpo, pero luego lo que lo dispara es muy diferente. El miedo es miedo a algo concreto. Yo tengo miedo a las arañas, tengo miedo a las serpientes, tengo miedo a los tigres. Y sin embargo, estoy ansioso cuando de repente estoy agitado en un espacio cerrado, o estoy agitado en un espacio abierto, o estoy agitado en lo alto de un puente. Entonces eso es miedo a volver a sentir miedo.
eso es ansiedad. Es como que ya tengo un recuerdo de haberlo pasado mal previamente y yo anticipo que lo voy a volver a pasar mal a futuro y eso hace que yo tenga ansiedad, que es muy parecido al miedo. Entonces, estas tres emociones, si solamente nos dedicáramos a trabajar estas tres emociones, miedo, enfado, tristeza y preocupación, volveríamos al equilibrio, nuestro cuerpo volvería al equilibrio. Pero como nosotros somos seres racionales, nos complicamos las cosas por cómo nos explicamos lo que nos pasa. Entonces, lo que nos pasa lo detectan las emociones y como nos lo explicamos, lo hace nuestro pensamiento. Y entonces ahí es donde se cierra una especie de bucle entre lo que pienso y lo que siento y lo que pienso y lo que siento, que hay muchos autores que dicen que nosotros pensamos nuestras emociones. No es del todo así. Nosotros originalmente sentimos y cuando tenemos capacidad de pensar, pensamos sobre lo que sentimos y luego se genera un bucle entre lo que pensamos y sentimos, de manera que hay mucha gente que no sabe qué empezó antes, si el huevo o la gallina. Pero tenéis solamente que fijar en la evolución del ser humano. El niño, cuando nace, tiene emociones primarias, pero no piensa. Y no es hasta los 3 añitos que empieza un poco a poder nombrar objetos y empieza a razonar. Entonces, los pensamientos son posteriores a las emociones, pero luego se forma ahí una conexión. Entonces, lo primero de todos nosotros es que lo que ha hecho que tengamos una sensación de placer o displacer, de sentirnos bien o sentirnos mal, tiene que ver con las emociones que tenemos que no hemos procesado adecuadamente. Si las procesamos, si las entendemos, si sabemos para qué nos sirven y luego las transformamos o las cambiamos, entonces vamos a tener un estado de equilibrio que nos va a hacernos sentir en paz, sentirnos tranquilos y sentirnos alegres y contentos y disfrutar de la vida, ¿no? Así que bueno, entonces, después de las emociones primarias, que insisto que con que solo trabajáramos eso, ya nuestro organismo vuelve al equilibrio, tendríamos las emociones sociales. Y esas son las que tienen que ver con cuando entramos en sociedad. Cuando nosotros estamos en relación, bueno, también con nosotros mismos, cuando nosotros estamos en relación con otro yo o otra persona, es decir, otra parte de mí u otra persona, entonces surgen otro tipo de emociones, que son las emociones en las que hay como dos partes, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la vergüenza. La vergüenza es una de las emociones más duras que nos hacen sentirnos menos capaces, menos hábiles, menos valiosos, menos... Entonces, la emoción social que más daño nos hace es la vergüenza. De hecho, en la lengua española hay muchísimos conceptos de vergüenza que no hay en ningún otro idioma del mundo. Es decir, que nosotros tenemos vergüenza, no tiene vergüenza, es un sinvergüenza, le falta vergüenza, qué poca vergüenza, vergonzoso. O sea, y nunca veréis tantas acepciones de la palabra vergüenza como en español. Entonces, eso es porque es muy importante para nuestra cultura el cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven los demás y cómo nos gustaría ser, ¿no? Entonces, vergüenza es otra de las emociones que también nos hacen mucho daño. Y tiene que ver con que hay una parte de mí que está diciéndole a otra parte de mí: no soy suficiente, no soy valioso, no tengo lo que tendría que tener, no merezco, y entonces eso hace que a otra parte de mí lo pase mal. Entonces, por eso digo que cuando hablemos de emociones sociales, pues hay siempre como dos partes. O también yo puedo tener vergüenza cuando me presento en público, puedo tener vergüenza cuando tengo que pues decir algo que creo que a la otra persona le va a sentar mal, puedo tener vergüenza delante de alguien que tiene más autoridad que yo. Entonces, todo eso también nos hace daño. La otra emoción que funciona mucho en lo que se llama las culturas judeocristianas es la culpa, ¿no? Y cuando yo tengo culpa es porque hay una parte de mí que siente que se ha portado mal frente a un código, frente a algo
que debería de haber hecho, debería de haber dicho, debería de haber no hecho, debería de haber no dicho. Y ese código depende de la sociedad, de la familia, de las personas con las que me rodee, ¿no? Entonces ya estamos otra vez con esta sensación de comparación. Entonces la culpa también es una emoción que nos mantiene en el pasado, que nos mantiene todo el día recordando algo que hice, no hice y demás. Y eso en el fondo es una especie de castigo, que si ahora nos fijamos más en lo que es la psicología más positiva, esto ya no se lleva tanto. Ahora lo que se lleva es la comprensión, la compasión, la empatía y el entender que los seres humanos, por supuesto que hay seres humanos malos que intencionalmente hacen daño, pero también es cierto que la mayoría de los seres humanos que hacen daño es porque han sentido el daño y se quieren quitar el daño que llevan dentro. Es decir, repetimos muchas veces patrones de los que nos han hecho a nosotros. Entonces, la culpa, pues el tema es ver que, bueno, lo he hecho mal y qué puedo yo aprender de esto y cómo puedo yo con esto trabajar para no volverlo a hacer mal en el futuro. Entonces, como veis, la vergüenza y la culpa son distintas del miedo, enfado y tristeza, que son emociones primarias. Entonces, luego, después de más emociones sociales está la envidia, están los celos, está el orgullo, está la indignación, está el disgusto y todo eso son emociones sociales que me surgen cuando estoy en relación con otra parte o con otra persona. Entonces, cada emoción tiene una función, sirve para algo. Y detrás de cada emoción hay una necesidad. Y por eso se nos activa. Entonces, vamos a ver esto un poquito en detalle, porque de lo que se trata es que si entendemos la emoción, si la aceptamos, si entendemos su función, si entendemos para qué sirve y luego la transformamos, pues obviamente vamos a hacer un camino que nos va a ayudar a no quedarnos ahí pasándolo mal, sino a buscar una manera de que esto nos indique cómo podemos mejorar y que podamos hacer un proceso que nos permita liberarnos de esas emociones, ¿no? Entonces, voy a empezar por el miedo. El miedo, todos tenemos miedo, pero aunque todos tengamos miedo, no todos tenemos el miedo por las mismas cosas, ¿no? Sí tenemos todos tenemos en común el miedo a la muerte, todos tenemos en común el miedo al dolor, todos tenemos en común el miedo a la enfermedad, pero luego después cada uno tiene más miedo a unas cosas que otras. Unos pueden tener miedo a no ser buenos, otros pueden tener miedo a no ser queridos, otros pueden tener miedo a no ser valiosos, otros pueden tener miedo a no tener algo único de identidad que aportar al mundo, otros pueden tener miedo a no ser comprendidos por otros, otros pueden tener miedo a no sentirse seguros y entonces andar buscando apoyos, otros pueden tener miedo a que la gente no quiera contactar con ellos, otros pueden tener miedo a no impactar a la gente y otros pueden tener miedo, por ejemplo, a no tener apoyos de los demás. Y he dado la vuelta a todos los tipos del eneagrama y sus miedos básicos. Entonces, eso quiere decir que hay muchos tipos de miedo, pero lo que sí que es cierto es que estos miedos son como nucleares en nuestra personalidad, porque cuando nosotros tenemos miedo, queremos vencer ese miedo, no queremos sentir ese miedo nos incomoda. Entonces, si podemos, desarrollamos comportamientos para superar ese miedo, pero si no podemos, usamos mecanismos de defensa que nos defienden de sentir ese miedo. Y esos mecanismos de defensa son inconscientes, así que nosotros puede ser incluso que no nos demos cuenta que tenemos miedo. ¿Y por qué es esto muy importante? Pues porque hay gente que dice, yo no tengo emociones. Emociones tenemos todos. Todos, todos. Lo que pasa es que por situaciones traumáticas de la vida, por situaciones en que no nos han permitido en el entorno que hemos vivido expresarnos con los demás, pues a lo mejor hemos tenido que bloquear esas emociones. Y bloquear esas emociones nos está quitando una parte importante nuestra. Entre otras cosas, nos está quitando la vitalidad.
porque las emociones son energía, son vida, son vitalidad. Y si yo no puedo acceder a mis emociones, no puedo acceder a esa energía. Y si no puedo acceder a esa energía, pues no tengo esa energía para hacer cosas que me permitan tomar acción y generar cambios en mi vida, ¿no? Incluido hacer nuevos aprendizajes. Entonces, no es posible que haya gente que diga que no tiene emociones. De emociones tenemos todos. Y os voy a contar anécdotas de clientes y mías personales para que entendáis todo esto. Pero cuando se dice así en abstracto, pues las cosas cuesta más entenderlas. Yo durante muchos años, y además lo he escrito en mi libro Abraza a tu niño interior, ¿no? Durante muchos años yo me iba a formar con un psicólogo norteamericano que es un fuera de serie que se llama Richard Erskine. Y entonces hacíamos terapia individual en grupo. Entonces había una persona que salía al suelo a una colchoneta con Richard Erskine, Richard le hacía terapia y los demás lo observábamos. Y yo miraba y veía que mis compañeros gritaban, pataleaban, chillaban, berreaban, lloraban en la colchoneta. Y yo les miraba y decía, caramba, qué mal están. No puedo comprender por qué tienen todas esas expresiones emocionales de este tipo. Caramba, ¿no? Y así año tras año tras año. Hasta que un año salió alguien que era una compañera mía con la que me llevo muy bien, que tiene la misma estructura de personalidad que yo, contó una historia con la que yo me identifiqué plenamente y me rompí. Y empecé a llorar como una niña pequeña, ¿no? Y entonces me di cuenta que yo lo que tenía eran las emociones bloqueadas. Eso no significa que no las tuviera, sino que las tenía bloqueadas. ¿Y por qué las tenía bloqueadas? Pues porque cuando bloqueamos las emociones es nuestra mejor opción para poder lidiar con lo que nos haya tocado. Supongamos que en tu casa o en la mía, ¿no? Pues las emociones no están bien vistas. Se habla desde la cabeza. Y hay que razonarlo todo, hay que ser lógico, hay que ser pues eso, frío y hay que ser pues correcto y demás. Y entonces no se permite expresar las emociones. Entonces uno coge y aprende a bloquearlas, a no expresarlas, ¿no? O por el contrario, ha habido demasiada emoción y ha sido ya tanto que hemos bloqueado porque ya no aguantamos más emoción, porque podemos haber estado en un ambiente demasiado emocional, con gente gritando, chillando y demás, ¿no? Y entonces nosotros hacemos lo mejor que podemos con las emociones que tenemos y no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que cuando llegamos a cierto momento en nuestra vida nos damos cuenta que si seguimos bloqueando emociones, pues entonces no vamos a poder estar bien con nosotros mismos porque estamos bloqueando una parte muy importante de nosotros, ¿no? Entonces, eso con respecto al miedo. Miedo tenemos todos. Entonces yo creía que no tenía miedo. Yo pensé que no tenía absolutamente ningún miedo. Yo veía a mis compañeros y decía, qué mal están. Pero yo lo que tenía miedo era de expresarme, yo tenía miedo de mostrarme, yo tenía miedo de pasar vergüenza. Entonces, pero no era consciente que tenía miedo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo primero que tenemos que hacer para trabajar las emociones es identificarlas. Porque si no las identificamos, pues no podemos trabajarlas, ¿no? Y entonces cuando las identificamos, las podemos identificar de muchas maneras. Nuestro organismo, cuando digo organismo me refiero a cuerpo-mente, capta las emociones de muchas maneras. Las capta por las neuronas espejo. Nosotros podemos estar en contacto con la gente y simplemente por estar en contacto podemos captar el estado emocional de otra persona, aunque la otra persona no quiera mostrarlo, ¿no? También lo podemos captar por los gestos. Hay gestos que están asociadas a determinadas emociones. Si yo hago este gesto de contención, podemos captar como cierta rabia, cierta rigidez, ¿no? Y si yo hago este gesto de sorpresa y medio miedo, pues también podemos captarlo. Entonces también podemos captarlo por los gestos. Y también podemos captarlo por la energía que emitimos, porque los seres humanos captamos la energía de los demás, ¿no? Y por eso esta técnica de liberación emocional se basa en la energía que emitimos y es parte de una formación todo de psicología energética, que todo es energía. Nuestras emociones son energía, nuestros pensamientos son energía y nuestros comportamientos se mueven por la energía, ¿no? Entonces esto, que es ya muy conocido en los países anglosajones, no lo es tanto en los países de habla hispana, ¿no? Entonces, bueno, el primero es el miedo. Entonces, si solo nos trabajáramos los miedos que tenemos,
viviríamos mucho más felices. Aunque, entonces, por ejemplo, si alguien hoy, a raíz de más o menos entender esta técnica, quiere empezar a trabajarse miedo tras miedo tras miedo, cuando se quiera dar cuenta, ha cambiado su forma de estar en el mundo, ¿no? Si empezamos a identificar miedos. Pero con esta técnica no se puede trabajar en abstracto. Si yo digo, voy a trabajarme el miedo a no ser feliz, el cerebro no sabe dónde ir. Hay que trabajar en concreto. Y cuando trabajamos en concreto tenemos que ir a algo concreto que nos hace sentir miedo, que podemos percibir con los 5 sentidos, a lo que ya le hemos incluso dado una especie de concepto, y entonces, trabajando eso, entonces sí que empezamos a desmontar el miedo, ¿no? Y entonces eso es importante que lo sepamos. Entonces, una cosa es los miedos, y los miedos, como he dicho antes, miedo es el titular, pero yo puedo tener inseguridad, puedo tener inquietud, puedo tener nerviosismo, puedo tener terror, puedo tener horror, puedo tener... Entonces hay muchas manifestaciones de miedo y esas ya no son emociones, son sentimientos. Sentimientos son cuando yo le doy mente a aquello que yo siento como emoción. Entonces podemos hacer la distinción entre emoción, que tardé años en encontrar esta diferenciación porque nadie lo había explicado tan clarito, ¿no? Tenemos emoción, que es como la energía, que es como el titular, y luego debajo de esa emoción hay un montón de sentimientos que tienen esa misma energía en distintas intensidades o en distintas manifestaciones. Entonces, dentro del miedo estaría miedo, susto, terror, inseguridad, inquietud, nerviosismo y muchos más, ¿vale? Entonces, nos trabajaríamos eso. Y trabajándonos eso, nuestro cuerpo vuelve al equilibrio, porque cuando nuestra energía no fluye armoniosamente, entonces estamos estresados. Y cuando nuestra energía empieza a fluir armoniosamente, estamos relajados, ¿no? Y este sería el primer tema. Entonces, después está el enfado, que la gente no es consciente que el enfado es una energía muy potente y muy útil si la sabemos manejar. Entonces, por eso, enfado es casi neutro. El enfado tiene que ver con que queremos conseguir algo y cuando queremos conseguir algo nos ponemos en marcha y nos dirigimos. Así que el enfado es una energía dirigida hacia algo que queremos conseguir. Y nos enfadamos cuando no podemos conseguirla y nos enfadamos cuando algo se interpone en que lo consigamos. Y también nos enfadamos cuando alguien quiere obtener algo nuestro sin que nosotros queramos dárselo. Y también nos enfadamos cuando no podemos expresar lo que queremos. Y también nos enfadamos cuando no podemos decir que no a ciertas personas. Así que el enfado tiene que ver con los límites. Y la mayoría de nosotros nos cuesta mucho decir que no, poner límites, pedir lo que queremos, pedir lo que no queremos, y entonces eso nos hace tener enfado. Otra cosa es que luego nos expresemos ese enfado, pero si nosotros cuando nos damos cuenta que tenemos un problema con los límites, cogemos y decimos, mira, me estás pidiendo algo que no quiero o no puedo no me es conveniente dártelo en este momento, así que, bueno, lo siento mucho. Entonces, pero si yo no lo digo, la otra persona puede seguir insistiendo. Pero si yo digo directamente, mira, me enfada que me pidas algo que yo no puedo darte en este momento, pues ya la otra persona puede tener que aceptar que yo no tengo por qué darle algo en ese momento, ¿no? Entonces, por eso el enfado tiene que ver con los límites. Y luego tenemos la tristeza. Entonces, volviendo al enfado. Y el enfado, si yo me doy cuenta que estoy enfadado, yo puedo sentarme, reflexionar y decir, vale, estoy enfadado porque Pepito me ha pedido algo que yo no se lo quiero dar, pero en el fondo me da miedo que si no se lo doy, entonces igual se enfada conmigo y entonces se termina la relación y yo estoy aquí rompiéndome la cabeza porque resulta que me están pidiendo algo que yo no quiero dar, entonces no me atrevo a decirle que no se lo quiero dar. Entonces el enfado puede ser por dos direcciones. Puedo estar enfadado con Pepito, puedo estar enfadado conmigo por cómo me estoy relacionando con Pepito y por no decirle a Pepito lo que le quiero decir realmente, ¿no? Entonces es interesante darnos cuenta de todo eso. Entonces, enfadarse no es malo, pero cuando tú el enfado lo vas acumulando y lo vas acumulando y lo vas acumulando y al final tienes una personalidad enfadica, como quien dice, o estás todo el día irritable o estás frustrado, eso te puede llevar a ser agresivo
Y a ver, ser agresivo no es agradable para todos los que están alrededor. Entonces tenemos que pensar que no es solamente cómo yo me sienta, que a lo mejor yo aprendo a estar enfadado y lo llevo bien, pero también quien me rodee no va a estar muy contento de estar con alguien que está enfadado porque se lo va a llevar puesto. Porque como ya he dicho, a través de las neuronas espejo, queramos o no queramos, vamos a transmitir nuestras emociones. Y por eso es importante darnos cuenta. La tristeza es la única emoción que nos mete hacia adentro. Y aunque tiene muy mala prensa la tristeza, porque la tristeza, si tú no la procesas, puede terminar en depresión y luego salir de la depresión ya no es tan fácil, pues la tristeza en el fondo es una emoción que te permite acogerte a ti, es estar yo me mí conmigo, es darme cuenta yo cómo me siento, es hacer un viaje al interior, es conectar con mis necesidades, con mis carencias, con lo que yo siento, con lo que yo pienso, que muchas veces no nos damos tiempo ni espacio para ello. Estamos volcados en el exterior, volcados en los demás, volcados en el hacer. Y no nos tomamos tiempo. Entonces la vida nos coloca en situaciones tristes para que tengamos que reconectar con nosotros. Normalmente reconectamos cuando hemos perdido a alguien, no tanto cuando nosotros perdemos algo que es bueno para nosotros, pero cuando hemos perdido a alguien tenemos tiempo de reflexionar y de darnos cuenta. Así que tener tristeza no es malo. El tema es cómo tratamos la tristeza. Entonces la tristeza tenemos que entender que nos está haciendo reflexionar sobre nosotros, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras carencias, sobre nuestros deseos, sobre todo lo que nosotros queremos o valoramos en la vida y que por lo que sea no lo estamos consiguiendo y eso nos hace estar tristes. Pero sabéis que la tristeza y el enfado están muy conectadas. Cuando yo no me puedo enfadar, me entristezco. Y cuando yo me enfado, salgo de la tristeza. De hecho, los chinos lo que hacen cuando alguien está deprimido es que lo enfadan para que así coja y se conecte con la energía y luche contra algo. Y eso te ayuda a salir de la depresión, el tener algo por lo que luchar, ¿no? Así que, entonces, como veis, realmente lo que hace la psicología convencional es que te pares, te escuches lo que te están diciendo las emociones, lo razones y trates de que a través del razonamiento y la expresión se libere la emoción. Pero no se libera del todo. Se va a liberar cuando la movamos. Y si en parte la movemos hablando, porque hablar es un comportamiento, estamos comunicando, estamos incluso impactando al otro, pero no termina de liberar si no lo mueves del organismo. La última aportación que está teniendo la psicología moderna, además de la energía, es el incorporar al cuerpo. Fijaros la redundancia, incorporar al cuerpo, ¿no? Es decir, es fijarnos cómo sentimos lo que sentimos en el cuerpo. Porque debajo de cada emoción hay una sensación y hay también un gesto y hay una postura y hay una tendencia de acción y hay un querer hacer algo con esa emoción que tenemos. Y si no lo hacemos, lo bloqueamos. Y si lo bloqueamos, bloquear la emoción no la resuelve, la intensifica. Eso es como que vas metiendo las emociones como en la botella de champán, que si la agitas, ¡pum!, sale a golpe. Pero aparentemente está en calma. Nosotros podemos creer que no tenemos emociones porque, bueno, pues no nos afecta mayormente ciertas cosas hasta que un día hay algo que nos toca y pegamos un estallido que dices, pero ¿por qué me ha pasado eso? Y es porque no tengo las emociones procesadas y por eso es interesante primero identificarlas y procesarlas y cambiarlas y liberarlas, ¿no? Entonces, pero yo siempre digo que en todo proceso terapéutico, en todo proceso de cambio, tiene que haber tres partes. Primero me doy cuenta. Lo que siento, cómo lo siento, dónde lo siento, cuándo lo siento, con quién lo siento, en qué momentos lo siento, ¿no? Porque como nosotros somos seres racionales, luego le vamos a tener que dar una explicación a lo que nos ha pasado. Y esto es muy importante con esta técnica, porque esta técnica es tan rara que no le podemos dar una explicación racional de por qué funciona. Y eso que ya tiene bastantes estudios científicos, más o menos 300 estudios científicos de que funciona. Pero aún así sigue creando incertidumbre y suspicacia porque es rara, ¿no? Porque no es solo hablar,
para liberar la emoción, sino que es también moverla. ¿Y cómo es moverla? Es moverla a través de estimular puntos energéticos, que son los puntos de acupuntura de la medicina china. Entonces, bueno, pues como es rara, no encaja con el resto de nuestro pensamiento. Entonces, quedaros con esto. Muchas veces nos presentan cosas sencillas, súper eficaces, pero como nosotros tenemos unas creencias y una forma de hacer las cosas y esto entra en disonancia, esto como que no encaja con lo otro, pues no dejamos que esto entre, ¿no? Y esta es una de las dificultades que tiene esta técnica, que como es tan rara, pues hay gente que no deja que entre hasta que por fin se convence y ya lo deja entrar. Entonces entiendo que puede haber cierta resistencia con esta técnica y está bien que haya resistencia. Todos tenemos dificultades ante las cosas al principio y luego ya nos vamos acostumbrando. Eso es como la moda, ¿no? Que primero nos entra una moda y dicen, todos con pantalones campana. Y la miramos y decimos, uy, pues no me gustan. Y al final todos llevamos pantalones campana. Y ahora pantalones pitillo. Pues no me gusta la campana. Y ahora todos pantalones pitillo. Bueno, pues es cuestión de irse acostumbrando, ¿no? Entonces, el tema es que nosotros tenemos que entender que ahora la nueva psicología pretende que seamos más conscientes de nuestro cuerpo y las emociones se sienten en el cuerpo. Y entonces, si además de sentir la emoción, nos damos cuenta la sensación que genera esto en nuestro cuerpo, pues estamos todavía como dando más conciencia que nos va a permitir luego poderlo cambiar con más facilidad. Y si vamos un paso más allá y además de la sensación, nos paramos a pensar qué necesita nuestro cuerpo hacer, qué tendencia de acción tiene, entonces nos daremos cuenta incluso de la necesidad que hay detrás. Entonces, si yo me doy cuenta y acepto lo que me está diciendo y me hago cargo de lo que me está aportando la emoción, luego ya puedo transformarla, liberarla y darle un nuevo significado que me va a hacer estar más contento que si lo hago de forma automática y hago lo que me mandan a hacer y pues puede que me entere, puede que no me entere y entonces dude de que ha funcionado la técnica. Cuanto más lo entienda, cuanto más sepa lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y demás, más me va a funcionar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que os he explicado así brevemente un poquito lo que son las emociones. Tenemos emociones primarias, emociones sociales y hay otras emociones que son las que ha desarrollado una autora norteamericana que se llama Barbara Fredrickson, que son las emociones positivas. Las emociones positivas, entre ellas, coloca el amor. Yo no estoy de acuerdo con ella porque el amor para mí no es una emoción, es un estado motivacional. Pero dentro de las emociones positivas, pues está lo que es la curiosidad, el interés, la serenidad, la tranquilidad. Entonces, todas esas emociones que suceden cuando podemos volver a la paz después de las emociones, entre comillas, negativas. Y digo entre comillas porque ninguna emoción es negativa. O sea, las emociones son adaptativas, es decir, son necesarias, son como las lucecitas de los salpicaderos de los coches, nos están indicando algo. Y lo que tenemos que hacer es pararnos, sentarnos, observarlas, sostenerlas. Este es un concepto de somatic experiencing, que esto es una de las técnicas que he incorporado últimamente y que me fascina, ¿no? Y es, tú lo que sientes, lo sientes en el cuerpo, pues déjate sentirlo, porque te va a decir algo, te va a dar una información muy valiosa. Si sostienes una emoción y te dejas estar con ella, te vendrán asociadas pensamientos, imágenes, emociones, y entonces todo eso son los componentes de la experiencia. Cuando tenemos cualquier experiencia, tenemos una imagen. Luego tenemos un sonido, que puede ser incluso nuestro propio pensamiento hablándonos. Luego podemos tener como también un gusto, un olfato, entonces captamos por los 5 sentidos. Luego también podemos tener una tendencia de acción, nuestro cuerpo quiere hacer algo, quiere correr, luchar, esconderse, decir algo, pero a veces no podemos terminar la acción, y cuando no la podemos terminar y eso se queda ahí bloqueado, nuestro cuerpo se queda en un estado que no es de equilibrio y entonces de alguna forma está buscando repetir eso, sacar eso, solucionar eso.
¿no? Y a través de la emoción nos está indicando que algo no va bien. Entonces, no que tenemos que ver las emociones como algo negativo, tenemos que ver las emociones como indicadores de que algo no va bien. Y esto nos lleva también a que cuando no hemos podido procesar emociones, podemos haberlas bloqueado y nos llevaría al trauma. ¿Y qué es el trauma? Cualquier evento que ha sucedido en nuestra vida y que en ese momento nos sentimos sobrepasados por las emociones, las sensaciones, las tendencias de acción que no pudimos llevar a cabo, y a raíz de ahí nosotros empezamos a pensar y a sentir que algo no va bien, y entonces hay un antes y un después de la situación traumática. Pero si nosotros procesamos la situación traumática, no solamente podemos estar como antes de la situación traumática, sino incluso mejor, porque para solucionar la situación traumática lo que hemos hecho ha sido desarrollar nuevos recursos y nuevas capacidades, y hemos tratado de entendernos, y entonces hemos podido mejorarnos a nosotros mismos. Entonces el trauma, como dice Peter Levine, que es uno de mis maestros, no tiene por qué ser una condena de por vida, puede ser una ocasión para que desarrollemos recursos y aprendamos acerca de nuestras emociones, sensaciones, pensamientos, tendencias de acción, y aprendamos a desarrollar recursos y a saber estar en la vida de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es darnos cuenta de las emociones, ver qué nos están diciendo y transformarlas para convertirlas en emociones positivas que nos hagan estar más felices, más alegres, más contentos, y que todos podamos vivir mejor. Y esa es una introducción a las emociones. Todos tenemos emociones, aunque creamos que no las tenemos. Podemos tenerlas bloqueadas. Si las tenemos bloqueadas no es ni bueno ni malo, es que ha sido nuestra mejor opción por lo que nos haya sucedido en la vida. Y en algún momento pueden salir. Y cuando tenemos las emociones bloqueadas y un día tenemos mucho estrés que hace que nuestros mecanismos de defensa fallen, puede salir nuestras emociones de forma totalmente explosiva y nos quedamos asustados porque no sabemos qué nos ha pasado, ni por qué nos ha pasado, ni qué ha pasado ahí. Y cuando pasa eso, nosotros los psicólogos llamamos disparadores, que puede haber habido algo que nos ha hecho identificarnos con algo, que nos ha conectado con algo nuestro no resuelto, que está bloqueado o que está traumatizado y que se ha activado en ese momento, y entonces pues a raíz de eso ha empezado a salir a la superficie cosas que creíamos que ni teníamos, ¿vale? Entonces esto es muy abstracto, pero creo que es muy concreto también a su vez, y ahora nos vamos a ir a trabajar emociones. Entonces lo vamos a hacer concreto y lo vamos a hacer práctico y lo vamos a hacer trabajándolo. Pero para ello tenéis que buscar, o sea, voy a explicaros la técnica y vais a tener que ir pensando en una emoción, principalmente con la que es más fácil trabajar al principio cuando estamos aprendiendo, es con alguna emoción de enfado, ira, cólera, rencor, resentimiento, odio, esa cadena. Porque trabajar los miedos no lo vamos a poder comprobar tan fácilmente, y trabajar la tristeza pues también se puede trabajar, pero idealmente eso. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que tienen bloqueada el enfado. Entonces, si hay personas que tienen bloqueado el enfado, pues igual quieren trabajar la tristeza. El miedo es más preocupante porque el miedo, ya digo, que tiene otro tema. Entonces, siempre que ha habido trauma, ha habido miedo, y los miedos tienen, que se pueden trabajar los miedos, pero para hacer un ejemplo aquí, prefiero casi que trabajemos con enfado, la familia del enfado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que os voy a enseñar. Esta técnica se llama la técnica de liberación emocional y es de la familia de lo que es el campo de estudios y práctica terapéutica que se llama psicología energética, que no está tan conocida en los países hispanoparlantes, pero ya en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pues se utiliza mucho. Ya está en el sistema social inglés, está en las puertas del Colegio de Psicólogos Americano, ya está en la Universidad Francesa, ya hay 200 casos, más de 300 casos científicos acerca de ello, pero resulta todavía rarita, ¿no? Entonces esta técnica surgió porque había un psicólogo norteamericano que se llama Roger Callahan, que tenía, bueno, que fue incluso el director del Colegio de Psicólogos norteamericano, que era, por supuesto, de la línea de psicología cognitivo-conductual. Eso quiere decir que es pienso, luego
mi pensamiento puede cambiar mi conducta, porque yo soy un ser racional y tengo que cambiar mi conducta cambiando mi pensamiento. Esa era su forma de pensar. Pero resulta que se encontró con que tenía una limpiadora en su casa que tenía fobia al agua. Y entonces cuando entraba cerca de grandes cantidades de agua, como la piscina o como el mar, pues empezaba a tener agitación, ¿no? O ansiedad. Y entonces él llevaba tratando de razonar con ella pues un año de terapia y no había conseguido gran avance. Pero de repente se encontró con un amigo suyo que había estudiado kinesiología y le dijo que había un señor que enseñaba cómo a través de la kinesiología y el test muscular se podía acceder al inconsciente y saber qué le había pasado para que ella le tuviera fobia al agua. Y entonces Roger Callahan se fue a estudiar con este señor y aprendió kinesiología y aprendió a testar y que el músculo, cualquier músculo del cuerpo lo podemos aislar y puede dar fuerte, por ejemplo, el deltoides puede dar fuerte o puede dar débil. Y entonces podemos equiparar fuerte a sí o verdadero y no a débil o falso. Y entonces se puede preguntar al cuerpo qué le ha pasado para que le pase lo que le pase. Y podemos detectar eso a través del test muscular. Entonces Callahan se fue allí y aprendió que los chinos hace 5.000 años habían descubierto que las emociones están asociadas con músculos y también están asociadas con órganos. Y entonces pues tenemos ciertas emociones si nuestros órganos están no del todo equilibrados. Entonces, por ejemplo, el enfado tiene que ver con el hígado y la vesícula biliar. Entonces, cuando estamos enfadados, nuestro hígado y vesícula biliar no está funcionando óptimamente. Y podemos tener enfado que afecte a nuestro hígado y nuestro hígado puede afectar a nuestro enfado. Y cuando tenemos miedo, pues afecta a nuestros riñones y a nuestra vejiga. Y por eso los niños cuando tienen miedo se hacen pis, ¿no? Y cuando tenemos tristeza, pues afecta a nuestros pulmones y a nuestro intestino grueso. Y cuando tenemos preocupación, afecta a nuestro estómago y a nuestro bazo páncreas. Entonces, esto lo sabían los chinos hace 5.000 años. Entonces, Callahan lo estudió y entonces pensó, caramba, qué bien, porque esto puede revolucionar la psicología y puede ayudar a que más gente pues pueda trabajar con ello. Entonces lo estudió, llegó a casa y con esta chica que llevaba un año para quitarle la fobia al agua, pues la chica le volvió a contar una y otra vez la misma historia y le dijo, espera, Mary, cuando me cuentes la historia, dime qué sientes en el cuerpo. Dijo, pues se me achica el estómago. Dijo, pues quédate con esa sensación y dale golpecitos debajo del ojo. Y entonces la chica empezó a pensar en ello y a darle golpecitos debajo del ojo y notó cómo el estómago se expandía, se tranquilizaba y dijo, ¡ah! Me ha cambiado la sensación, ¿no? Y según cuenta la historia, pues salió corriendo a la piscina y entonces salió Callahan detrás diciéndole, no te tires a la piscina. Esto ya es todo pura historia, pero el caso es que se le había pasado la fobia al agua. Y entonces él fue el primero en difundir esta técnica en los años en el año 80 en Estados Unidos, salió en todas las televisiones americanas, le llevaban para quitar las fobias a las arañas, a las cucarachas, a las alturas, escribió un libro, Cómo quitar una fobia en 5 minutos, y bueno, tuvo muchísimo éxito, y a raíz de eso mucha gente quiso estudiar con él. Y entre otras, estudió con él este señor que se llama Gary Craig, que era un ingeniero, no era un psicólogo. Y entonces este ingeniero, que además era, en Estados Unidos sabéis que muchas veces los ingenieros y todos los demás pueden ser padres de la iglesia. Y entonces también era una especie de padre de una iglesia americana. Y entonces descubrió esta técnica y dijo, esto hay que hacerlo fácil para que llegue a todo el mundo, para que todo el mundo se pueda quitar las emociones negativas. Y entonces cogió lo que había hecho Callahan, lo simplificó, lo hizo mucho más fácil de hacer y se convirtió en la técnica de liberación emocional. Y precisamente porque lo hizo tan fácil, tuvo un boom tremendo en Estados Unidos. Además, al principio incluso lo regalaba gratis para que la gente lo pudiera hacer y luego después ya la gente empezó a comercializarlo y demás y se hizo todo una formación. Y actualmente hay muchas escuelas que son todos desgajes de Gary Craig, porque ese es el padre. Entonces, la técnica original se llama Emotional Freedom Technique, técnica de liberación emocional. Pero como al final tenía un trademark,
o sea, tenía su propia propiedad intelectual, pues entonces otra gente lo ha llamado tapping, otra gente lo ha llamado distintos nombres y veréis a lo mejor, o a lo mejor incluso conocéis algo de esto, con diferentes nombres. Pero la original es de Gary Craig, que a su vez la fuente es Roger Callahan, que es el psicólogo norteamericano que empezó a meter todo esto dentro de la psicología, porque todo esto se originó en gran parte en la kinesiología. Entonces, vamos a ir a la técnica. La técnica se basa en el principio, según Gary Craig, de que no es de Gary Craig, que es de los chinos de hace 5.000 años, que cuando la energía fluye armoniosamente por nuestro organismo, tenemos salud y bienestar. Y cuando la energía se atasca, y se atasca porque hay o bloqueo, o exceso, o defecto de energía, entonces ya la energía no fluye correctamente y empezamos a renquear. Y cuando no fluye, entonces hay emociones negativas porque no están fluyendo adecuadamente, que nos están indicando que algo no está funcionando bien. Entonces se puede abordar a nivel de la emoción, y si cambiamos la emoción, eso también va a afectar a nuestro cuerpo, y si lo cogemos de nuestro cuerpo, también puede cambiar la emoción. Justo antes de dar esta charla estaba escuchando una médica norteamericana que también ha estudiado Somatic Experiencing, que es todo el tema de cuerpo, y decía que también la comida que comemos puede afectar al estado de ánimo y puede afectar a las emociones que generamos, ¿no? Y que todos deberíamos de bajar el tomar demasiado café y demasiado azúcar, porque las dos nos ponen en revolución y la revolución nos hace estar en estrés, y en estrés no tenemos tanta sensación de voluntad ni de control de nosotros mismos. Entonces esto ya lo sabían los chinos hace 5.000 años, decían que tenemos que aprender a estar en la justa medida y no estar, como quien dice, en exceso ni en defecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, en base a lo que simplificó Gary Craig, es que si estimulamos todos los puntos energéticos o de acupuntura, que son puntos, principios o finales de los meridianos, y ahora os explico qué es eso, se moverá la energía a través del cuerpo y eso hará que el cuerpo vuelva al equilibrio. Y cuando el cuerpo vuelve al equilibrio, pues ya no tenemos estrés, estamos en el otro estado, que es el estado de relajación, y nos sentiremos bien, tendremos emociones positivas y todo funcionará óptimamente. ¿Vale? Vale, estáis viendo en la pantalla una persona por delante y lateralmente, ¿no? Y veis ahí unos colorines, ¿no? Cada línea de colorines se corresponde a lo que se llama un meridiano. Un meridiano es un canal energético de la medicina china. Y esos meridianos transportan toda la información de todas las partes del cuerpo, conectan los órganos con las vísceras, con los fluidos, con la energía, con todo. Entonces, esto ya está demostrado científicamente, lo que los chinos sabían desde hace 5.000 años, que se ha demostrado hace, pues no sé si menos de 60 años. Entonces, veis que cada canal tiene un color porque los colores son diferentes frecuencias. Entonces, las distintas emociones tienen distintas frecuencias. Y entonces hay emociones más densas y hay emociones más livianas. Entonces, veréis que, por ejemplo, el eje central de la energía es este canal rojo, que es el vaso gobernador y vaso concepción, que es a donde van a parar todos los otros canales. Entonces, es el eje es el vaso concepción, es el meridiano femenino o yin, y el vaso gobernador es el meridiano masculino o yang. Y entonces eso es el circuito microcósmico, que es el eje central. Y ahí van a parar a todos los otros meridianos. Cuando veis VC o VG es vesícula, o sea, se corresponde a los órganos. Entonces, ahora mismo esta nomenclatura no lo sé, pero por ejemplo, IG es intestino grueso, HI es hígado, PU es pulmón, ES es estómago, lo que no sé ahora es VC, vasoconcepción. Los VC son vasoconcepción y el VG es vaso gobernador. Y luego veis abajo que está el bazo, el estómago, el riñón. Entonces, cada uno, aquí tenéis la llave. Los pulmones es la negra, el bazo es el amarillo, el corazón es el rojo, el pericardio es el naranja, el riñón es el azul y el hígado es el verde.
siempre los chinos sabían que cada color genera determinada frecuencia y por eso también hay lo que se llama cromoterapia, ¿no? Y, por ejemplo, vistiéndote de distinto color, tienes distinta energía. Yo hoy me he vestido de rojo para estar energética, para estar 2 horas hablando sin parar. Entonces he dicho, bueno, cogeré la energía también del color, que eso anima, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de los colores también nos genera energía. Entonces, estos son los meridianos de la medicina china. Hay 365, como los 365 días del año, y cada meridiano tiene más o menos puntos de acupuntura, y esos puntos de acupuntura, cuando tú vas al acupuntor, que es el médico de medicina china que te hace acupuntura, te pone agujitas, que son como transformadores. Entonces te lo puede poner en puntos de sedación o puntos de activación, porque tú puedes estar bajo de energía o alto de energía. Y las agujitas transforman para que la energía vaya en su justa medida. Nosotros no vamos a poner agujitas, vamos a dar golpecitos. Entonces lo que estamos metiendo es energía cinética en un canal energético. Entonces todas las energías son manifestaciones de la misma energía que los chinos llamaban el Tao. Y de ese el Tao, que es una única energía, había que esa energía tiene dos polaridades, el yin y el yang. La polaridad yang es hacia afuera, es masculina, es el positivo, se pinta en positivo, que no quiere decir positivo de positivo. Y luego tenemos el yin, que es femenina, que es negativo, de la valencia negativa y que es hacia adentro. Entonces hay una energía hacia afuera y una energía hacia adentro. Y están en continuo complementariedad y movimiento. Entonces a veces estamos más hacia afuera y a veces estamos más hacia adentro. Esta sociedad todavía es patriarcal y va más hacia afuera. Y las sociedades matriarcales son más recogidas y hacia adentro. Bueno, nosotros tenemos las dos energías y a veces no las tenemos equilibradas. Entonces vamos a estimular estos puntos de acupuntura. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ver otra cosa. Entonces, ¿dónde los vamos a estimular? Los vamos a estimular en determinados puntos. Entonces vamos a estimular estos puntos. Entonces vamos a repasarlos juntos. Vamos a estimular principio de la ceja, donde empiezan los pelillos, y siempre vamos a estimular con 2 dedos, porque los dedos tienen polaridad y 2 dedos hacen neutro. Entonces vamos a dar golpecitos al principio de la ceja. Cuando damos al principio de la ceja, le estamos dando al punto de la vejiga. Y cada punto tiene una emoción asociada. La vejiga tiene que ver con la inseguridad. Y por eso los niños, cuando están inseguros de niños, se hacen pipí, ¿vale? Entonces, principio de la ceja, vejiga, inseguridad. Lado del ojo. El lado del ojo es la vesícula biliar. La vesícula biliar para los chinos tiene que ver con el enfado, rabia, ira, cólera, rencor, resentimiento, y es la energía dirigida hacia afuera. Entonces, cuando tenemos dolor de cabeza porque estamos enrabietados, tiene que ver con la vesícula biliar. Y la damos en la comisura del ojo, donde siempre tratando de buscar un huesecillo, porque los huesecillos nosotros los vemos siempre como ya secos cuando nos hacen una representación de un ojo, pero cuando están dentro de nuestro cuerpo están vivos. Y cuando tú estimulas un huesecillo, hace un fenómeno piezoeléctrico, suelta chispas de energía. Y eso es lo que hace que cambie la energía en el cuerpo. Entonces estimulamos este punto, que la vesícula biliar tiene que ver con el enfado, rabia, ira, cólera, rencor, resentimiento. Debajo del ojo, como ya he dicho antes, el punto del estómago. Este punto lo tenemos alterado todos cuando estamos estresados. Y esto tiene que ver con el estrés, y tiene que ver con la preocupación, y tiene que ver con la ansiedad. Este es el punto de la ansiedad, estrés, preocupación, ¿vale? Luego, hay gente que hace así con los 2 dedos, porque realmente los meridianos están en los 2 lados del cuerpo, menos el central, que solamente es un eje central. Los americanos suelen dar solo a un lado del cuerpo. Los alemanes que saben acupuntura, que es donde lo aprendí yo, le dan a los 2 lados del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tendríamos que le podemos dar con 2 dedos o podemos darlo así. Este es el vaso gobernador, este es el punto más masculino, más de la energía hacia afuera, pero también tiene que ver con cómo me ven los demás, con la emoción de bochorno. Y este es el vasoconcepción, que es la energía femenina, que es hacia adentro y tiene más que ver con la vergüenza. No es lo mismo bochorno que vergüenza. Yo tengo bochorno por cómo los demás me ven y tengo vergüenza porque yo internamente no me veo bien a mí mismo, ¿vale? Y luego nos vamos, que por eso no he puesto collares, debajo de la clavícula. Si veis así, tú sigues el hueso de la clavícula y justo debajo, aquí, hay 2 bolitas, pues ese es el punto del riñón. Este es el punto más importante porque este es el punto del miedo.
miedo, susto, terror, inseguridad, todo lo que tiene que ver con el miedo. Si solo pudiéramos estimular un punto, daríamos al punto del miedo y podemos darlo haciendo así o podemos darlo haciendo así, ¿vale? O podemos estimularlo haciendo así, o todos los puntos se pueden dar golpecitos, estimular como masajeándolo o respirando el punto. Yo me puedo poner encima y hacer... Inspiro más corto y suelto más largo. Y entonces lo que estoy haciendo también es que entre el sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Entonces este sería el punto del miedo. Si os acordáis, si alguno de vosotros ha visto la película de Tarzán o cada vez que los monos salen a luchar, se estimulan este punto de aquí, ¿vale? Entonces este es el punto del miedo. Después está el punto debajo de la clavícula, de la axila, y es si yo meto la mano en la axila donde caen los nudillos, ese es el punto, que en realidad es el centro del pecho al lateral. Y aquí lo podemos dar con el dedo gordo. Entonces, este es el punto del bazo y este es el punto de la preocupación. Y si le dais, veréis que duele, porque todos estamos bastante preocupados, ¿vale? Entonces, este sería el punto del bazo. Y que sería preocupación, ansiedad también, ¿no? Y luego vamos debajo del pecho. Los hombres es la costilla flotante y las mujeres es justo debajo del pecho. Tenemos un punto que los americanos no dan por pudor, que es el punto del hígado, que es la frustración, también la rabia, o sea, toda esa familia de frustración, estar rabioso, y es el punto del hígado. Y ahora vamos a las manos. ¿Vale? Entonces, las manos, los americanos lo hacen distinto. Yo os explico. Es dedo gordo contra dedo gordo. Porque lo que estamos estimulando es donde la uña y la cutícula se juntan. Entonces, lo podemos dar así, ¿vale? Y entonces, los americanos lo que hacen es que cogen dos dedos y le dan al dedo gordo así. Le dan al dedo índice así. Le dan al dedo medio así, al dedo meñique así y al dedo y al lateral de la mano, pero están dando solo a una mano. La manera es darle a las dos. Yo doy dedo gordo contra dedo gordo sobre dedo índice, lo veis que pongo el dedo gordo sobre el lateral del dedo índice, ¿vale? Dedo medio en el medio, que esto es un error de los americanos, porque el pericardio, que es el canal, va por aquí, ¿no? Y es dedo medio en el medio. El meñique igual que el dedo índice, o sea, es decir, monto el dedo gordo sobre el interior del dedo índice y lateral de la mano. A ver, los que más cuesta a la gente es encontrar este, que es seguir la clavícula y poner los deditos justo debajo, encontrar este, que es meter los dedos en la axila y donde caen los nudillos, ese es el punto, que es en el centro del pecho al lateral, y encontrar los de los dedos. Entonces repito los de los dedos. Dedo gordo contra dedo gordo. Dedo gordo sobre el interior del dedo índice. ¿Vale? Luego, dedo medio en el medio. El meñique igual que el índice, en el interior y lateral de la mano. Entonces, los dedos. Si yo cojo mi dedo gordo por el exterior y le doy donde la uña y la cutícula se juntan, dedo gordo contra dedo gordo, ¿vale? Ahora, el gordo, si yo abro ahora el dedo como si fuera una pistola, yo le doy encima de el dedo índice a la altura de la cutícula y la uña. Entonces le doy así. Ahora, el dedo medio en el medio. ¿Veis? Que es como si estuviera haciendo una pinza entre el dedo medio y el dedo gordo. No le doy al del anillo. Al del anillo os lo explico después. El siguiente es el meñique. Y el meñique es el dedo meñique por dentro. ¿Qué estoy haciendo? Dedo gordo es pulmón. Esto tiene que ver con la tristeza. Dedo índice es intestino grueso. Tiene que ver con la culpa. Dedo medio es pericardio. Tiene que ver con la protección del corazón. Dedo meñique por dentro es corazón y en negativo es autocrítica. Y y lateral de la mano es intestino delgado, que por eso le doy a todo, el intestino delgado, que es muy largo, ¿vale? Y eso tiene que ver con descontento, estar a disgusto, no estar a gusto. Ese sería el tema.
Y esto que acaba de hacer Diana, que es bostezar, es cuando movemos las energías, se cambia la respiración. Y eso quiere decir que se ha cambiado algo. Y eso es muy importante. O sea, respirar, suspirar, toser, incluso eructar, tragar. Todo eso quiere decir que estamos moviendo la energía y que ha cambiado algo. Así que nadie que lo bloquee, todo lo contrario, que lo hagan cuanto más mejor. O sea, si les sale natural, que no lo bloqueen, ¿no? Entonces ya tenemos los puntos. Los puntos son estos, no hay más. Entonces, lo que pasa es que ahora vamos a hacer el protocolo, el orden, la guía. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un protocolo, una guía. Gary Craig lo llama receta. Entonces estimulamos los puntos de acupuntura y ahora vamos a hacer movimientos de ojos. ¿Vale? ¿Por qué hacemos movimientos de ojos? Porque los ojos en distintas direcciones acceden a distintas partes del cerebro y lo que vamos a hacer es transformar los patrones que tenemos asociadas a las emociones o circunstancias. Entonces, muchas de las técnicas que yo enseño dentro de psicología energética tienen que ver con el movimiento de ojos. Hay por lo menos 5 importantes técnicas de movimientos de ojos. El MDR, el Brain Spotting, el EMI y lo que se llama el TIC. Y todos son movimientos de ojos. Y a través de movimientos de ojos podemos procesar todas las memorias traumáticas y todos los problemas que tengamos. Con lo cual, Gary Craig, que no era tonto, o que no es tonto porque sigue vivo, pues decidió que también iba a meter algo de los ojos. Pero lo de los ojos ya lo había metido Callahan, o sea que no es algo que inventara él. ¿Veis este dibujo? Entre el dedo del anillo y el meñique, ahí hay como un triangulito, o sea que la base sería la base entre los dos y el punto donde termina el triángulo equilátero, aquí este punto es donde vamos a estimular aquí encima de la mano. Y puede ser esta mano o esta mano, da igual. Podemos usar cualquiera de las dos manos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, mientras que estimulamos la mano, estamos tocando un punto que en medicina china se llama el vaso, el triple calentador. El triple calentador se corresponde a los 3 centros, mental, emocional, corporal, a los 3 cerebros, mental, emocional, corporal, al equilibrio del organismo. Entonces, cuando tenemos dolor, cuando tenemos estrés, podemos simplemente estimular este punto, ¿vale? Y aquí tenemos cualquiera de las dos manos. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer una serie de ejercicios dándole a la mano. Entonces, mientras que damos al punto, vamos a hacer todos, sin mover la cabeza, ojos cerrados. Luego, ojos abiertos. Luego, sin mover la cabeza, miramos abajo a la derecha. Sin mover la cabeza, miramos abajo a la izquierda. De izquierda a derecha hacemos un círculo como si nuestra nariz fuera el centro de las manillas del reloj y nuestros ojos fueran recorriendo el exterior del reloj. Entonces hacemos un círculo en una dirección y un círculo en la otra dirección, mientras que damos golpecitos. ¿Vale? ¿Y por qué hacemos esto? Insisto, porque estamos moviendo los ojos que van deshaciendo patrones. Y luego, mientras que damos golpecitos, vamos a tararear. Y Gary Craig tararea cumpleaños feliz, pero no lo canta, lo tararea y hace ya está, una estrofa, ¿vale? Entonces, hacemos esto, ¿por qué tararear? Porque tararear es hemisferio derecho y cuando estamos estresados se altera nuestro hemisferio derecho, igual se altera nuestro hemisferio izquierdo. Ahora vamos a contar que es hemisferio izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego volvemos a tararear. ¿Vale? Y ahora ya volvemos a repetir la secuencia. Entonces, quedaros con lo de los ojos. Ojos cerrados, ojos abiertos, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. 360 grados de izquierda a derecha, 360 grados de derecha a izquierda, tarareamos, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y tarareamos. ¿Vale? Y volvemos otra vez a empezar. Empezamos principio de la ceja, y como veis, damos como entre 5 y 7 golpecitos. Pim, 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 pim. Pero cuando yo estoy dándomelo a mí mismo, porque lo bueno que tiene esta técnica es que lo podemos autoaplicar, yo puedo estar dándole mientras que noto que tengo que darlo. Porque a lo mejor yo en concreto tengo que estarme mucho más tiempo en esta y en esta paso rápido. Porque si empiezo a ser consciente de lo que necesito, voy a estar estimulando la emoción correcta en su momento correcto. ¿Vale? Entonces, principio de la ceja, lado del ojo, debajo del ojo,
debajo de la nariz, barbilla, debajo de la clavícula, debajo del brazo, debajo del pecho, dedo gordo por fuera, dedo índice por dentro, dedo medio en el medio, dedo meñique por dentro y lateral de la mano. Y después hacemos una respiración profunda y soltamos. Y ahora lo que preguntaríamos es cómo ha cambiado la cosa. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Todos vosotros quiero que hagáis lo siguiente. Cojáis un lápiz y un papel y escribáis una escena, un recuerdo, y tratéis de usar los 4 componentes de la experiencia. Es decir, qué veis, qué sentís a nivel de emoción, qué sentís en el cuerpo, qué tendencia de acción, qué querríais haber hecho que no hicisteis, qué dijisteis, qué pensasteis, en una escena concreta, una, en que os habéis sentido enfadados con alguien. Todos nosotros tenemos muchos enfados, pobrecita, con quien más nos enfadamos es con nuestra madre, pero tenemos que trabajar solo uno, ¿eh? No podemos trabajar 1000. Y lo que hay que hacer es trabajar ese uno muy concretamente, recordar una escena que cada vez que la recordamos ahora todavía nos afecta. Idealmente que nos afecte más o menos pues un 8, ¿no? Y o sea, es difícil que los 89 que estáis ahora mismo en esta sala me pudierais ir diciendo vuestras puntuaciones. Sí que vamos a hacer lo siguiente, y es que vosotros ahora lo escribís y puntuáis en una escala de 0 al 10 cuánto malestar os trae el recuerdo ahora. A ver, en su momento sería un 10, pero ¿cuánto malestar os trae el recuerdo ahora? Esto es importante porque entre entonces y ahora hay muchos mecanismos de defensa y puede ser que no dejéis que acceda a vuestra conciencia, pero puede ser que sí, que esté ahí como muy presente. Si está muy presente, eso es trauma. Si no está presente, también es trauma. Cuando está mediano, es un trauma pequeño. Pero siempre que algo todavía nos afecte, quiere decir que no lo hemos procesado, eso es traumático, ¿vale? Entonces, lo primero es eso. Entonces, os voy a dar 5 minutos para que escribáis qué recordáis a nivel de imagen, a nivel de emoción, a nivel de sensación, a nivel de necesidad, a nivel de pensamiento, para que podáis vosotros luego tenerlo presente y cuando hayamos trabajado lo volváis a leer y veáis qué notáis de diferencia. Cuando movemos la energía es posible que haya gente que se maree, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos moviendo la energía y bostecemos y tosamos y eructamos y traguemos. Pero lo bueno que tiene esta técnica es que no tiene efectos secundarios. El único efecto secundario que puede tener es lo que se llama una crisis curativa. Y es que esté uno movilizado un poquito, que puede dar sensación de mareo, pero nada más. O sea, no suele generar como otras técnicas que son mucho más activadoras, no suele generar que se nos remueva todo. Se mueve un poquito, pero siempre sostenido, porque estamos con los ojos abiertos, porque estamos contenidos, porque estamos movilizando la energía para que esté equilibrada, no para que haga una catarsis. No es una técnica catártica, es una técnica reguladora y eso es muy importante. A ver, cuando se mueve la energía, puede inicialmente todo lo que sube, luego baja. Entonces, cuando algo está tapado y lo destapas, sube, pero no te preocupes, que luego baja, ¿vale? Entonces, quedaros con que esto no se va a quedar así. Esto es uno de los miedos que tenemos los seres humanos. Las emociones no se quedan para siempre. Todo está en continuo movimiento. Las emociones suben y luego bajan. Y suben otra emoción y luego bajan. Y emociones vamos a tener siempre. El tema de la emoción no es que no tengamos emoción, es que vaya como una onda suave. El problema es cuando va... eso sí que es el problema. Pero cuando aprendemos a regularlas, va como una onda suave, ¿vale? Pero tiene que moverse. Si no se mueve, eso sí que es malo. Si se mueve, es bueno, independientemente de que se mueva un poquito más de lo que esperaríamos. Si no se mueve, es malo. Y no me gusta decir bueno o malo, pero para que lo entendamos fácilmente. Combinar emociones no es buena idea. O sea, es decir, lo que tenemos que hacer es cogerlas aisladamente. Es decir, primero cojo el odio y luego cojo la tristeza, ¿no?
Y entonces eso sería también importante. Delimito esto primero y luego delimito esto. Si yo quiero coger mucho a la vez, esto es como una de mis clientes que decía que tenía la cabeza como una lavadora. Entonces, que cuando tú miras toda la ropa está revuelta. Y yo, cogiendo su símil, le dije, pues vamos a sacar la ropa. Ahora vamos a ver el pantalón, ahora la camisa, ahora la ropa interior. Bueno, pues aquí tenemos que ir una a una. Porque, a ver, yo os estoy enseñando esta técnica resumida. Yo doy un módulo entero bueno, doy varios módulos de esta técnica, ¿no? Entonces, pero dentro de la formación doy un módulo de 12 horas de esta técnica. Entonces, os estoy dando para que podáis utilizarla, pero si queréis profundizar, pues hay mucho más que ver, ¿no? Así que nada, con esta técnica, antes de que yo supiera otras técnicas, la primera técnica que yo aprendí fue MDR, y entonces, bueno, eso revolvía, pero mucho, mucho. Después de aprender MDR, aprendí todas las de psicología energética, me fui a Estados Unidos a conocer a todos los precursores de las de psicología energética, entonces aprendí las técnicas de Callahan, las técnicas de Fred Gallo, las técnicas de Gary Craig, que es la más fácil, la de Gary Craig, y después ya empecé con todas las de somática, o sea, el tratar de manejar el cuerpo también, entonces para tener la combinación mente, emociones, cuerpo. Entonces, todo vale, todo es importante, pero cada uno tiene una cosa para lo que es más fácil. Bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿todos habéis escrito algo? ¿La habéis puntuado en una escala de 0 al 10 en que 10 es el máximo malestar al recordarlo ahora? Vale, pues vamos a hacer la técnica juntos. Lo primero es aceptarnos con lo que nos está pasando, ¿vale? Entonces, habéis escrito una escena que tiene emoción, sensación, pensamiento, imagen, ¿vale? Entonces, lo primero es aceptarnos con ello y decimos, nos centramos en la emoción. Entonces, aquí encima del pecho está lo que se llama el reflejo neurolinfático, que en el dibujo que os enseñaba antes también está pintado como un circulito, ¿vale? Entonces, tocamos así y veréis que hay un punto que duele, le llaman también punto doloroso. Entonces, hacemos circulitos y decimos, aunque tengo, y unos dirán enfado y otros dirán tristeza, aunque tengo enfado o tristeza, ¿vale? Y la terminación que yo uso es me quiero y me acepto. Si luego a vosotros no os gusta, podéis decir me acepto con esta tristeza, o me acepto sincera y profundamente, o me doy permiso para sentirla, pero tiene que ser una frase de aceptación. Yo digo me quiero y me acepto, ¿vale? Y hay que decirlo 3 veces, porque el cerebro necesita mínimo 3 repeticiones para grabar algo. Así que digo, aunque tengo enfado, me quiero y me acepto. Aunque tengo enfado, me quiero y me acepto. Aunque tengo enfado, me quiero y me acepto, ¿vale? Y ahora empezamos con 2 dedos, eliminar este enfado o liberar este enfado. Si preferís liberar este enfado, decís liberar este enfado. Y luego nos vamos al lado del ojo, liberar este enfado. Y luego debajo del ojo, eliminar o liberar este enfado. Luego debajo de la nariz, liberar o eliminar este enfado. Barbilla, liberar o eliminar este enfado, pensando en el enfado que estamos trabajando, ¿vale? No me hagáis que pensar en la compra, en lo que vais a hacer al salir de aquí. Después, debajo de la clavícula, eliminar o liberar este enfado. Después, debajo del brazo, eliminar o liberar este enfado. Después, debajo del pecho, eliminar o liberar este enfado. Y ahora, dedo gordo contra dedo gordo, eliminar o liberar este enfado. Ahora dedo gordo sobre dedo índice, eliminar o liberar este enfado. Ahora dedo medio en el medio, el liberar o eliminar este enfado. Ahora dedo meñique por dentro, el liberar o eliminar este enfado. Y lateral de la mano, eliminar o liberar este enfado. ¿Vale? Y ahora vamos a dar golpecitos encima de la mano y vamos a hacer ojos cerrados, ojos abiertos. Ahora miramos abajo a la derecha sin mover la cabeza, abajo a la izquierda sin mover la cabeza. Ahora vamos de izquierda a derecha haciendo un círculo con los ojos, dando golpecitos, y ahora de derecha a izquierda haciendo un círculo con los ojos. Ahora tarareamos y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a tararear. No volvemos a contar y volvemos a empezar aquí. Eliminar este enfado. Lo del ojo, eliminar este enfado. Debajo del ojo, eliminar este enfado. Debajo de la nariz, eliminar este enfado. Barbilla, eliminar este enfado.
debajo de la clavícula, eliminar este enfado, debajo del brazo, eliminar este enfado, debajo del pecho, eliminar este enfado, para dedo gordo por fuera, eliminar este enfado, dedo gordo sobre dedo índice, eliminar este enfado, dedo medio en el medio, eliminar este enfado, dedo meñique por dentro, eliminar este enfado, lateral de la mano, eliminar este enfado. Y ahora respiramos y soltamos. Y ahora, pensando en la escena que habéis escrito, mirar a ver si lo veis igual o lo veis distinto. Y si lo veis distinto, cuánto menos lo veis. Alguna persona que haya tenido mucho mecanismo de defensa y lo haya bloqueado, a lo mejor ve incluso más. O sea, vamos a suponer que lo normal es que alguien tuviera, por ejemplo, 10 y haya bajado a 8, pero hay personas que a lo mejor antes tenían 6 y han subido a 8, ¿vale? Entonces, quien tenía más bloqueado puede haber subido, pero lo normal es que bajemos. Entonces, vamos a ver quién no ha bajado. Y quien no ha bajado, eso es lo que tenemos que observar, porque lo normal es que la gente baje por lo menos 2 puntos. Si han bajado más, estupendo. Nosotros tenemos una experiencia, me voy aquí abajo, y esa experiencia genera una sensación corporal. Y esa sensación corporal genera una emoción o sentimiento. Si yo lo proceso, se libera y mi cuerpo no lo padece. Pero si yo no lo proceso, lo voy metiendo en una olla, que yo le llamo la olla estrés, ¿vale? Y entonces tengo todos los recuerdos con enfado abajo del todo, con miedo abajo del todo, porque el miedo es la emoción más pesada. Encima la tristeza, que es la emoción más pesada, y encima la emoción de enfado. Y todo eso está ahí haciendo un caldo. Y mientras que yo tenga esta tapa, pues es como los mecanismos de defensa que tapan el malestar. Pero si yo no tengo esta tapa, las emociones salen, ¿no? Lo ideal es que salgan por la válvula y yo las saque poquito a poquito, pum, pum. Pero si yo no las he sacado, yo las he acumulado. Entonces, si yo tengo más emociones de miedo, seré una persona más miedosa. Si tengo más emociones de tristeza, seré una persona más triste. Pero tengo más emociones de tristeza porque he tenido más escenas con tristeza. Y si tengo más emociones de miedo es porque he pasado más situaciones de miedo. No porque yo sea miedica de base o enfadica de base, ¿no? Entonces, veis que todo esto yo lo he pintado como bolitas. Entonces, todas estas bolitas están asociadas. Si yo quito una de estas bolitas, uno de estos recuerdos, el total de esa emoción baja en intensidad. Entonces, yo empiezo a sentirme menos enfadada, menos triste, menos miedosa, ¿no? Porque me estoy trabajando emociones de miedo, enfado y tristeza. Pero no porque yo todos los días lo haga en plan ejercicio, no, porque yo me estoy trabajando recuerdos que sé que me siguen afectando en el presente. ¿Y cómo sé que me siguen afectando en el presente? Pues porque a lo mejor resulta que yo pues de repente alguien me dice una tontería y yo pego yo tengo una reacción que sobre reacciono. ¿Por qué sobre reacciono? Porque estoy reaccionando a lo actual más todo lo que llevo en la olla estrés. Entonces, lo que quiero que entendáis es que esta técnica funciona para emociones concretas en este momento, para emociones pasadas o incluso para lo que yo anticipo. Yo mañana tengo que dar una charla y me pongo nerviosa y entonces yo estoy pensando en qué mal lo voy a hacer, pues me puedo trabajar hoy lo que voy a sentir mañana. Pero lo ideal es trabajar cosas concretas. Y como todas las emociones van a parar al mismo lugar, cuando yo me trabajo eso, baja mi nivel total de esa emoción y yo me voy regulando. Y cuanto yo más regulada esté, mejor voy a estar yo conmigo misma. ¿Entendéis? O sea, comprendo que, a ver, que en 2 horas lo estoy resumiendo mucho y esto es uno de mis grandes defectos, que doy demasiada información de golpe, ¿no? Y entonces la gente se queda como, ¿qué me ha dicho? ¿No? Pero para que tengáis una idea de todo lo que se puede ver y que con esta técnica se pueden trabajar muchas cosas, pues eso es por lo que os estoy explicando un poquito más en detalle. Pero yo doy 21 módulos
en que explico por un lado pues la inteligencia emocional, por otro lado las etapas del desarrollo con las cosas que se quedan sin resolver, por otro lado cómo manejamos el estrés y cómo nos afecta la voluntad, por otro lado cuáles son nuestras necesidades y por qué andamos ahí motivándonos o desmotivándonos. Entonces tengo un montón de módulos diferentes que van ayudándonos a tener una visión general de por qué soy como soy, por qué hago lo que hago, qué me hace hacer todo esto y cómo esto incluso se convierte en una personalidad, que es por lo que me ha invitado Diana. O sea, es decir, que la forma en que tú manejas las emociones, la forma en que tú manejas las creencias, la forma en que tú manejas tus necesidades, la forma en que tal, al final confluyen en que tú seas un tipo de personalidad. Y entonces tengas unas características concretas que son las que cada tipo tiene que trabajar. Y eso es lo que, sabiendo todo eso, pues entonces aprendemos a tener más sensación de control. No tenemos la sensación de que las cosas externas nos controlan, sino que entendemos por qué tenemos esta reacción, entendemos por qué tenemos esta emoción, entendemos por qué tenemos esta creencia, entendemos por qué tenemos este guión de vida, entendemos por qué tenemos este trauma, y entonces todo eso nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos y nos ayuda a ser mejores personas y desarrollar nuestras capacidades y todo nuestro potencial. Que como he dicho, o sea, mi línea de psicología es la humanista y es todos tenemos el potencial. Lo que pasa es que a lo mejor no hemos tenido las circunstancias para desarrollarlo, pero si conocemos qué es lo que tenemos que desarrollar y aprendemos técnicas que nos ayuden, pues vamos a sacar nuestro mejor provecho de ello y de eso se trata, ¿no? Entonces, ese sería el tema. Entonces, siento que a lo mejor a mí me dicen mis amigas que doy demasiada información, pero es que yo quiero que la gente deje de sufrir lo antes posible. Y entonces yo me he dedicado a investigar todo lo investigable para sacar y resumir todo para que las personas aprendan a automanejarse su malestar y no suframos tanto, ¿no? Y ese sería el tema. Bueno, vamos a hacer otra vuelta. Volvemos a recordar, porque si no ahora nos hemos ido dispersando, entonces tenemos que volvernos a enfocar en lo que habíamos centrado, en el tema de antes. Entonces vamos allá y normalmente en la segunda vuelta no tenemos que poner la puesta en marcha. Entonces la primera vez que hago el EFT, centro el tema. La segunda vuelta, luego voy a hacer tantas vueltas como haga falta hasta que me quede en cero, hasta que yo me sienta en paz. Entonces, hay personas que en 3 vueltas ya lo han liquidado y hay personas que tienen que hacer 5 vueltas y hay personas que tienen que seguir insistiendo. No es ni bueno ni malo, es, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como nos hemos descentrado un poco, volvemos a centrarlo, pero normalmente no se hace la puesta en marcha más que una vez. Ahora, vamos a suponer que tú trabajas enfado y de repente el enfado se convierte en tristeza. Entonces sí que hay que volver a empezar y decir, aunque siento tristeza, me quiero y me acepto. Aunque siento tristeza, me quiero y me acepto, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo otra vez porque nos hemos descentrado un poquito pensando en el recuerdo de antes y decimos, aunque siento enfado o tristeza, lo que estuviera trabajando cada uno, me quiero y me acepto. Y lo hacemos siempre 3 veces. Aunque tengo enfado o tristeza, me quiero y me acepto. Y una vez más, aunque tengo enfado o tristeza, me quiero y me acepto. Y empezamos ahora, principio de la ceja. Eliminar este enfado o tristeza. Depende de lo que estéis trabajando, ¿vale? Lado del ojo. Eliminar o liberar este enfado o tristeza. Debajo del ojo. Eliminar o liberar este enfado o tristeza. Debajo de la nariz. Eliminar o liberar este enfado o tristeza. Barbilla, eliminar o liberar este enfado o tristeza. Debajo de la clavícula, eliminar o liberar este enfado o tristeza. Debajo del brazo, eliminar o liberar este enfado o tristeza. Debajo del pecho, eliminar o liberar este enfado o tristeza. Dedo gordo por fuera, eliminar o liberar este enfado o tristeza. Dedo índice por dentro, eliminar o liberar este enfado o tristeza. Dedo medio en el medio, eliminar o liberar este enfado o tristeza. Dedo meñique por dentro, eliminar o liberar este enfado o tristeza. Lateral de la mano, eliminar o liberar este enfado o tristeza. Y ahora, dando golpecitos encima de la mano, hacemos ojos cerrados, ojos abiertos, abajo a la derecha, abajo a la izquierda, 360 grados en esta dirección, 360 grados en la otra dirección. Tarareamos, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, tarareamos y volvemos a empezar. Liberar este enfado o tristeza,
lado del ojo, liberar este enfado o tristeza. Debajo del ojo, liberar este enfado o tristeza. Debajo de la nariz, liberar este enfado o tristeza. Barbilla, liberar este enfado o tristeza. Debajo de la clavícula, liberar este enfado o tristeza. Debajo del brazo, liberar este enfado o tristeza. Debajo del pecho, liberar este enfado o tristeza. Dedo gordo por fuera, liberar este enfado o tristeza. Dedo índice por dentro, liberar este enfado o tristeza. Dedo medio en el medio, liberar este enfado o tristeza. Dedo meñique por dentro, liberar este enfado o tristeza. Lateral de la mano, liberar este enfado o tristeza. Y ahora respiramos y soltamos. Yo lo que le aconsejo a la gente es que vayan trabajando poquito a poquito las cosas que le van molestando en el día a día, y si tienen tiempo, cosas puntuales del pasado, y si tienen que hacer algo en el futuro, que lo trabajen y que vayan notando cómo lo bueno que tiene esta técnica es que te hace estar empoderada, es que yo puedo cambiar esto, yo no tengo por qué padecer esto, yo puedo hacer algo para movilizarlo, ¿no? Os cuento para los que os interese, ¿no? O sea, esto es parte de una formación que yo doy que se llama psicología energética, que en realidad combina todo lo que yo he buscado a lo largo de los años y he querido ir incorporando para que todo el mundo pudiera acceder a esta información y pudiera ayudarse a sí mismo y conocer, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos que hacer todos para estar bien es conocernos realmente, ¿no? Y saber todo lo que nos influye. Entonces, lo que he hecho yo en esta formación es, por un lado, poner un módulo de escucha activa, de escucharnos a nosotros mismos, de escuchar a los demás, inteligencia emocional, ir emoción por emoción, que hoy os he hecho un breve resumen para que entendamos bien las emociones, lo que nos dicen, para qué nos sirven, cómo nos ayudan, las etapas del desarrollo, porque en cada etapa, si no hemos superado las necesidades que teníamos ahí, pues andamos ahí renqueando, pues que no sabemos poner límites, que no sabemos afirmarnos a nosotros mismos, que tenemos dificultades para pedir lo que queremos. Luego el estrés, que estamos todos estresados y que tenemos que aprender a manejar el estrés, y hay muchas técnicas de estabilización emocional además de esto. Y luego explico un poco las antecedentes de la psicología energética, y esta técnica hago mucho más en profundización para que se vea cómo se puede utilizar. Luego explico la verificación muscular para poder acceder al inconsciente. Los que no pueden acceder a sus emociones y las tienen bloqueadas, podemos acceder a través del test muscular. Luego todas las técnicas de Gestalt, donde se estudian las necesidades, los ciclos que todos pasamos, el darnos cuenta, el tomar conciencia de los mecanismos de defensa que utilizamos. Luego, últimamente, yo soy una fan de cómo se manifiesta todo en el cuerpo, porque he estudiado Somatic Experiencing y me ha fascinado, y entonces pues lo llevo todo al cuerpo y veo cómo cuando cambiamos las sensaciones y las emociones en el cuerpo cambia nuestra vida, ¿no? Y cómo podemos estar muchísimo mejor. Luego, cómo entrevistar, o sea, si alguien va a usar esto para terapia, para hacer terapia a otras personas, pues cómo hacer la entrevista, pero también es cómo hacerse la entrevista a uno mismo, ¿no? Entonces, esta formación es tanto para desarrollo personal como para ser terapeuta, y se puede combinar de las dos maneras. Y eso es el primer año. Y luego tengo el segundo nivel, que es mindfulness aplicado a la psicoterapia, el trauma, que es el trauma, cómo trabaja el trauma, el duelo. Todos tenemos pérdidas afectivas que nos dejan bloqueados, ¿no? Todas las pérdidas de familiares, de parejas, de situaciones, de trabajos, de cosas, ¿no? Luego, el método y el proceso terapéutico que hay que seguir para que sea completo, que veamos lo mental, emocional, corporal, fisiológico, todo cómo nos afecta. Luego, el saber que hay personas que pues tienen una patología y que a lo mejor nos confundimos, y entonces también conviene saber la psicopatología de la personalidad, ver una personalidad narcisista, una personalidad borderline, una personalidad obsesiva, una personalidad depresiva. Luego las creencias que nos limitan y que nos hacen pensar que no vamos a poder, como quien dice, cambiar las cosas, cuando en realidad todo es transformable. Luego, las relaciones humanas, somos seres relacionales, y lo más importante para nosotros es cómo nos relacionamos con la madre, con la pareja, con los hijos. Todo esto es súper importante. Luego, técnicas de análisis transaccional, que son todas las técnicas de las transacciones, de la comunicación entre las personas.
Y una de las técnicas a las que yo represento también en España es la de Eye Movement Integration, y es como cambiar traumas con movimientos de ojos, pero no es MDR, es otra. Y luego siempre que alguien vaya a usar para psicoterapia, pues entonces hay estudio de casos y supervisiones. Entonces esto es lo que yo hago como formación. A ver, cuando alguien ha vivido traumas acumulativos y de distintos tipos, hay que ir muy despacito porque la persona estará desregulada, que se dice, y cuando alguien tiene mucho trauma también se habrá disociado como mecanismo de defensa. Y entonces lo que hay que primero es validar eso. Todo lo que ha hecho ha sido su mejor opción. No que diagnosticar. La psicología humanista no diagnostica, valida, comprende, ayuda a la persona a que se entienda, a que entienda que lo ha hecho lo mejor que ha sabido y podido, ¿no? Y entonces luego empezar a darle recursos. Entonces, cuando alguien tiene mucho trauma, lo primero que hay que hacer es darle muchos recursos, ayudarla a que se estabilice, pues eso, con la técnica de liberación emocional, con técnicas de enraizamiento, con técnicas de respiración. Hay muchas técnicas para primero recursar, y no se empieza a trabajar el trauma hasta que la persona no tiene recursos. Y luego se va yendo poquito a poquito y separando traumas, porque si se coge todo a la vez, el cuerpo se desestabiliza, por eso se disocia, si no, no se disociaría. Entonces hay que ir muy poco a poco. Entonces trabajar trauma es algo que no todo el mundo sabe hacer porque es bastante complejo y hay que tener mucha sensibilidad y hay que ir muy despacio. Y cuanto más despacio se vaya, más se avanza. Es lo curioso con el trauma. Yo cuando trabajo trauma tengo que bajar muchísimo, ya veis a la velocidad que hablo, pero porque quiero meter mucha información, pero cuando trabajo trauma voy lenta, 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 porque es lo que le ayuda al cliente a sentirse seguro, 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 porque nadie se va a abrir hasta que no se sienta seguro y tenga suficientes apoyos y suficientes recursos. El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, se da cuando las personas han tenido mucha soledad y muy poco apoyo. Entonces han aprendido a hablarse a sí mismos y a acompañarse y a hacer toda serie de rituales que les ayudan a sentirse seguros o tener más sensación de control. Y eso se trabaja desde el punto de vista del trauma, entendiendo por qué tuvieron que hacer eso. ¿Qué les hacía estar con tanto miedo, con tanto desasosiego, tan solitos? Y entonces trabajando eso se va liberando poco a poco esos rituales, que son rituales para controlar. Eso es lo que es. El TOC, lo primero es encontrar la razón, el motivo por qué la persona entró en esos rituales. Siempre son rituales de escape de mucho dolor que hay debajo. Suele ser dolor de soledad, o dolor de negligencia, o dolor de falta de conexión, o dolor de falta de apego. Entonces, lo ideal es primero de todo, es darle a la persona una base segura para que empiece a tener como otros apoyos. Y desde ahí ir trabajando los miedos que generaron esos comportamientos. El TOC es como cualquier otra adicción que tiene comportamientos compulsivos. Las adicciones en realidad son escapes de situaciones traumáticas que uno no sabe cómo manejar, y el TOC es una salida de una situación traumática que uno no sabe cómo manejar y genera comportamientos que le calman. Son comportamientos calmantes, pero que luego se convierten en compulsivos. Entonces lo que tenemos que ver es por qué se tenía que calmar la persona, por qué se sentía tan dolorida, por qué sentía tanto malestar, tanta soledad. Y eso es lo que hay que ir a generar un apoyo antes de luego trabajar el comportamiento. Y entonces, todas las técnicas, yo sé muchísimas técnicas, tengo la manía de estudiar todo lo que hay para que cuando me venga un cliente, pues poderle resolver las cosas más rápidamente y que sufra lo menos posible, pero todas las técnicas a unas personas le van mejor unas, a otros le van mejor otras, pero esta lo bueno que tiene es que se lo autoaplica uno. Entonces, en vez de hacer comportamientos de TOC, que pueden ser pues contar los ladrillos o mirar si has cerrado los grifos o si has cerrado el gas, pues cuando tú tengas ese impulso también puedes hacer tapping, pero no tienes por qué hacer todo. Puedes hacer 4 puntos concretos de tapping, que son los puntos más de trauma, son el principio de la ceja, que es la inseguridad, debajo del ojo, que es la ansiedad, debajo del brazo, que es la preocupación, y debajo de la clavícula, que es el miedo. Entonces, te puedes descargar el malestar antes de hacer otro comportamiento compulsivo e ir cambiando un comportamiento por otro hasta que poco a poco vas cambiando uno por otro y ya puedes regularte tú de otra forma.
Os agradezco a todos por haber venido, por haberos interesado por este tema y bueno, pues espero coincidir con vosotros en alguna otra ocasión.